Entonces, ahora vamos a ver lo que son los esfuerzos o tensión tangencial o de corte. Y en respuesta a qué es y cómo actúa o cómo trabaja, digamos, cómo trabaja una pieza a la que le aplicamos esa fuerza. Fíjense que nosotros, aparte, recién cuando hicimos el dibujito, vamos a suponer que teníamos así, una pieza de este tipo, así. Muy bien. Y por alguna razón, mejor lo voy a hacer más grande para que podamos hacer dibujos sobre esto. Ajá. Bien. Vamos a dibujar, vamos a suponer, le hago las caras así bien porque para poder razonar acá. Muy bien. Entonces, vamos a tener, chicos, disculpen mi perro, ¿vieron? Pero no lo puedo hacer callar. Vamos a suponer que tenemos bien dibujado así, que vemos las caras internas, toda la cuestión, después paso al dibujo que tengo hecho acá, ¿no? Muy bien. Supongan ustedes, ¿sí? Ay, perdón. Supongan ustedes que ahora no tenemos, no están actuando los esfuerzos axiales, sino fuerzas externas tangenciales. Es decir, aquellas fuerzas, ¿sí? Aquellas fuerzas que tendrían, digamos, que actuarían de manera tangencial, o sea, cuando tengo algo que se mueve o que roza o que apoya, digamos, estas serían las fuerzas tangenciales. Esto sería de poner una pieza arriba de la otra, aparte de la fuerza así, también les harían fuerzas tangenciales. ¿Qué pasa con los líquidos y las fuerzas tangenciales? ¿Qué les parece? Una fuerza tangencial es tangencial a la cara, ¿sí? A la cara de una superficie. Bueno, o sea, ¿lo ven a esto? O sea, tangente, que está paralela, la dirección de la fuerza es paralela a las caras de la superficie. Las fuerzas externas axiales eran perpendiculares a las caras de la superficie. Estas son paralelas a las caras de la superficie. Las fuerzas tangenciales ahora son paralelas. Bueno, no les voy a preguntar lo que les pregunté recién, sino cuál es la condición entonces que tenemos que tener en una estructura. ¿Cuáles son las condiciones? La sumatoria de fuerza y momento tiene que ser igual. O sea, el equilibrio estático. El equilibrio estático y también que la sumatoria de los momentos tiene que ser igual a 0. Eso es una M, igual a 0. Muy bien. Recuerden eso para siempre. ¿Por qué? Porque necesito que lo recuerden. Muy bien. Entonces, ¿qué les parece a ustedes? Si tengo esta fuerza actuando así, ¿qué tendrá que aparecer para que sigamos manteniendo el equilibrio estático? Una fuerza, profe, en el mismo sentido, pero dirección contraria. Muy bien. Usted me dice esto así, ¿no? ¿Está bien? Bueno, pero ¿qué me puede llegar a pasar acá? ¿Qué me puede llegar a pasar si esta fuerza actúa en este sentido y esta en este otro? ¿Qué me puede pasar? Un torque. Muy bien, señorita. Un torque. Si tengo una fuerza en un sentido y otra en otra, miren qué inteligentes que son. Ustedes saben que para equilibrar tenía que poner la fuerza en otro sentido. Y estas, como no están sobre la misma recta de acción, ¿qué me puede producir esto? Siempre que ustedes vayan pensando en alguna estructura, alguna cosa que hagan todos los días en la casa, ¿sí? Fíjense que no están sobre la misma recta de acción como estaban las axiales. Entonces, ¿qué me puede producir un torque? Un torque, como dijo ahí la alumna. Muy bien dicho. Me puede producir un momento. Entonces, para salvar ese momento, de este lado, ¿qué hago? Le pongo, para que no gire así, ¿qué le hago? Tendría que haber ¿qué?
¿Qué tendría que haber para contrarrestar el torque? Una fuerza. Y le pongo una fuerza en este sentido, entonces ya no gira para acá. ¿Está bien? Y esta otra, ¿sí? Para que no lo lleve y para seguir manteniendo el equilibrio, para que no haya torque, le pongo esta fuerza en este otro sentido. ¿Está bien? Entonces ahí habré equilibrado la cosa. Ojo, ojo, ojo. Cuando tengan una pieza mecánica, cuando tengan, para que no se les produzca el torque, entonces, ¿qué quiere decir? Que un torque me va a contrarrestar al otro torque. El torque este me va a contrarrestar el torque este. ¿Está bien? Entonces ahí tengo, cuando tengo fuerzas tangenciales. Y fíjense que todas estas fuerzas son paralelas a las caras. ¿Está bien? Son paralelas a las caras, por eso se llaman tangenciales. La dirección de la fuerza es paralela a las caras de la pieza. ¿Sí? Si fuera una pieza cilíndrica, no se hagan los graciosos, si fuera una pieza cilíndrica de este tipo, esto se las digo porque ya lo pensaron seguro, las fuerzas tangenciales serían estas y hay una re importante, una fuerza tangencial, pero que es súper importante. Cuando tenemos, después vamos a ver, vamos con algún cartel y a ver qué nos pasa. Estas fuerzas serían todas, estas fuerzas serían las fuerzas tangenciales. ¿Se entiende eso? ¿Sí? ¿Se entendieron lo que son las fuerzas externas tangenciales? Esto puede ser por apoyo de una pieza en otra, por fricción de una pieza en otra, ¿sí? ¿Sí, alumnos? ¿Me entendieron? Bueno, entonces, vamos a tener que... Entonces vamos a tener que ahora, a las fuerzas externas tangenciales, ¿qué es lo que va a aparecer? Cuando yo le aplico a un cuerpo fuerzas externas. ¿Un esfuerzo? ¿Qué aparece? Una reacción que es el esfuerzo. Muy bien. La reacción a las fuerzas que va a ser el esfuerzo. De eso vamos a hablar ahora, es de los esfuerzos tangenciales. Esos esfuerzos tangenciales se les llama esfuerzos también de corte. ¿Por qué? Porque si actúan sobre una pieza, son estos los que provocan que una pieza se corte o se rompa. Son los esfuerzos tangenciales los que provocan que una pieza se corte o se rompa. Y los líquidos se deforman indefinidamente debido a la presencia de las fuerzas tangenciales. ¿Sí? Después lo vamos a ver bien a eso cuando yo le aplique ahí una bomba a un líquido, van a ver que es cierto lo que digo. Muy bien. Entonces, ¿se entendió esto o no? Sí, profe. Profe, ¿cómo era lo Muy del bien. cilindro? Eso yo no llegué a entender bien. ¿Cómo? Para que se mantenga en equilibrio estático, ¿cómo tendría que O tener la sea, fuerza? tiene que ser la sumatoria, ¿sí? La sumatoria de las fuerzas me tiene que dar igual a 0, pero fíjate que estas fuerzas no están sobre la misma recta de acción, y como muy bien reaccionó recién, eso se llama acción-reacción. Acción, la pregunta que yo hago, reacción, lo que me contestó la alumna, al no estar, que me pueden producir un torque. Entonces hay que equilibrar esos momentos, o sea, que no gire, que esta pieza no empiece a girar. No solo que no se desplace, sino que tampoco no gire. ¿Está bien? Claro, pero yo Entonces, decía con el cilindro, que estaba más abajo. Porque abajo tiene un cilindro que había marcado, que había dibujado. estas son todas fuerzas tangenciales. Les dije que si la pieza en vez de este tipo era cilíndrica, eran tangenciales, son porque las rectas de acción, las fuerzas tangenciales son que las rectas de acción de las fuerzas son paralelas a las caras. Ah, bien, bien. Entonces, acá tengo estas paralelas, ¿sí? Y acá tengo estas paralelas, ¿sí? Eso es lo que les quería indicar. Son paralelas a las caras. ¿Se acuerdan que las axiales eran perpendiculares a las caras? Y estas son paralelas a las caras. ¿Está bien?
Sí. ¿Podrías explicar de nuevo la parte del torque? Bien. Cuando vos tenés, fíjate, vamos a hacer acá. Algo de esto deben haber. Hay un punto de acción, vamos para acá y lo relacionamos con eso. Cuando vos tenés, por ejemplo, acá vamos a suponer que tenemos un, ¿cómo era que se llamaba? Sub y baja. Vamos a suponer que le aplicamos un peso acá, ¿no? ¿Vos te acordás del momento de una fuerza? El momento de una fuerza era igual al producto vectorial del vector posición desde la fuerza al punto de rotación y la fuerza, ¿no? Esto es un producto vectorial, entonces esto no da lo mismo, esto R por F por el seno de ti. Esto no da lo mismo, ¿sí? No da lo mismo poner, no da lo mismo poner F por R, ¿eh? Esto es, ¿por qué? Porque te da el sentido del torque, del vector. Acordate que un vector tiene módulo, dirección y sentido. ¿Está bien? Muy bien. Entonces nosotros, de eso se acuerdan de torque. ¿Sí? ¿Se acuerdan de física 1 eso? Bueno. Sí, profe. Si no, no sé. Bueno, no importa. Entonces, fíjense que a cierta distancia del eje de rotación, digamos, acá estaría la distancia R esa, ¿no? Y el punto de aplicación de la fuerza. Muy bien. ¿Qué hago yo para que esto se mantenga en equilibrio? ¿Por qué? Porque debido a esta fuerza, esto se iría como para acá arriba, ¿no? ¿Está bien? Quedaría, se levantaría y se inclinaría a un cierto ángulo. O sea que rotaría en, a ver, en este sentido. No sé si rota en este sentido. O sea, hay que sacarlo acá con la regla de la mano derecha. Rotaría así, ¿no? Daría vuelta así, debido a la acción de esta fuerza. Para equilibrar eso, ¿qué es lo que hago? O sea, para equilibrar la fuerza, primero, equilibrio estático. Equilibrio estático, ¿qué es lo que hago para equilibrar la fuerza? ¿Qué es lo que tengo que hacer para equilibrar la Una fuerza? hacia Vamos arriba. a las dos condiciones de equilibrio estas, ¿eh? Hacia arriba, contraria. Opuesta Muy a la bien. otra. Hacia arriba y contraria. Pero equilibro la fuerza, ¿pero qué va a pasar? Torque. Va a girar. El torque va a seguir. ¿Está bien? Muy bien. Acá acabo de hacer lo mismo. Equilibré la fuerza, ¿no? Supongamos que está equilibrada la fuerza, pero esta pieza se me va a girar, se me va a rotar. ¿Está bien? Entonces era necesario que hubiera un torque como este, fíjense que este contrarresta el efecto de esta y esta contrarresta el efecto de esta. O sea, era necesario que hubiera un torque, ¿sí? Perpendicular, eso no sé si lo vieron, perpendicular y en sentido contrario, digamos, o sea, si esta pieza gira así, este otro torque tiene que hacerla girar así. Entonces ahí logro el equilibrio estático, el equilibrio mecánico completo. ¿Está bien? Para que no se mueva esto, para que no se moviera, le ponían las reacciones, que es el tobogán, hacen fuerza con las piernas. Entendí. ¿Sí? Sí, me anda mal Bueno, la compu, así que... al sub y baja, no al tobogán. Oh, me equivoqué de jueguito. ¿Sí? ¿Lo entendieron? ¿Sí? Sí, profe, se entiende. Bueno, muy bien. Entonces, estamos trabajando todo con Newton, ¿no? Muy bien. Entonces vamos a considerar que esta fuerza que hace acá, la reacción interna, por ejemplo, a esta fuerza de abajo, va a ser, o sea, ¿qué haría? Que el cuerpo se deslizara en capas, ¿no? ¿Lo ven a eso? Haría que, por ejemplo, si yo tengo, voy a hacer un dibujito así medio típico dibujito, ¿sí? Ahí, ¿qué tal, ¿Qué tal? ¿Tienen algo que decir ustedes? Bueno, a ver si me sale esto. No, no me va a salir. Por supuesto que no me salió. Bueno, entonces vamos a tener acá.
Ustedes dirán, miren lo que se divierte la profe. Bueno, entonces tenemos acá, vamos a suponer, voy a hacer el deslizamiento ese capa a capa, a ver la reacción del material. A los esfuerzos, a las fuerzas tangenciales. Bueno, supongamos que acá yo tiro de esta, ¿no? Entonces, es como que toda la capa, ¿sí?, va a intentar deslizarse para allá. O sea, rozando, como si pusieran ahí una mano arriba de la otra y le hacen fuerza, o el cuaderno arriba del escritorio, le aplican una fuerza y se va a deslizar el cuaderno sobre el escritorio. Esta, al aplicar una fuerza, va a haber un deslizamiento capa a capa del material. O sea, capas de este tipo estoy hablando, ¿no? O sea, esta capa que tengo acá abajo, esta capa, la de arriba, miren esto, la de arriba intentaría como deslizarse, la de arriba intentaría como deslizarse, o sea, venir más acá, así como si fueran hojas, digamos, una arriba de la otra. Es decir, se van transmitiendo esta fuerza externa, el efecto que produce deslizar capa a capa, digamos, las distintas capas del material. Siempre el material homogéneo isótropo, ¿no? ¿Estamos? No inventemos. ¿Estamos hasta ahí? ¿Se entendió lo de eso, del deslizamiento? Bien. Entonces, sí, ¿qué va a pasar? El material va a intentar reaccionar con sus esfuerzos internos. Es decir, que no la separen tampoco en esta dirección. Es decir, va a tratar de oponerse, por ejemplo, a la fuerza esta de acá abajo, que está dibujada acá. Esta sería la reacción, ¿sí? Esta sería la reacción del material. Es decir, va a hacer esfuerzo como frenando. Eso se llama el famoso rozamiento, chicos. Ese es el famoso rozamiento. Es los esfuerzos internos, son los esfuerzos internos intermoleculares, ¿sí? En un sólido, por ejemplo, después en un fluido los vamos a ver que esos rozamientos son más débiles, tienen un nombre. Bueno, pero es para evitar esas fuerzas intermoleculares que se deslicen capa a capa los materiales. Por eso en la construcción muchas veces se hace distintos tipos de hormigón para evitar, digamos, no solo el rompimiento por las fuerzas axiales, sino también por las fuerzas tangenciales. ¿Sí? La deformación por lo menos por las fuerzas tangenciales. ¿Estamos hasta ahí? Depende a lo que esté sometido. ¿Se entiende eso? Entonces, estos serían lo que nosotros le llamamos esfuerzos tangenciales. Si estos esfuerzos tangenciales, les voy a dar un ejemplo que lo vemos en la calle, si estos esfuerzos tangenciales superaran algún valor, ¿sí? Superaran lo que se produce es el corte de la pieza. Es como que la pieza crack se corta, se rompe. La rotura de las piezas viene precisamente por los esfuerzos tangenciales. Y ya nomás se los voy a decir. ¿Lo entendieron a esto? ¿Puede repetir, profe, si los esfuerzos tangenciales superan? Se superan algún valor admitido por el material, ¿no? Algún valor admitido por el material, después vamos a ver la tensión o esfuerzo límite para cada material, eso lo vamos a ver. Pero si superan algún valor, lo que produce es el corte de la pieza. Es decir, la rotura. Y ya nomás les voy a contar, así tipo cuentito, para animar la jornada, dijo, les voy a contar una historia que ustedes pueden haber visto en la calle. Voy a borrar esto que tengo acá arriba. Y fíjense. Generalmente esto se da en las vigas o algo por el estilo, ¿no? Vamos a suponer que esto es una pared de un negocio y que acá en la pared tenemos un cartel luminoso o viga empotrada, ¿sí? Y que está así.
Fíjense qué detallito. Vamos a hacer, le voy a hacer a la viga un 3 dimensiones, cosa de que podamos ver acá la cuestión. Bien. Podamos ver claro. Bueno, entonces vamos a suponer que tenemos esto así, y entonces vamos a suponer que este es un cartel de esos del centro. No sé dónde viven, no importa, supongo que debo tener de variadas ciudades desde, ayer tenía uno que era de Chosmalal en Agraria, le encargué un chivito. Bueno, entonces tenemos acá. Bien, vamos a ir acá y vamos a ver qué fuerza está actuando sobre todo, esta es la pared, chicos, Sí lo ven a eso, ¿no? ¿Se dan cuenta del dibujo? Que esta es la pared. Sí, sí. ¿Sí? Más o menos se caen así en liguera de qué es esto. ¿Se me ubican? Bueno, entonces esta es la pared donde está empotrada. Esta es la viga que vamos a estudiar. Díganme cuál es la fuerza principal que ustedes tienen acá. La fuerza que toda pieza tiene, todo objeto, molécula, partícula. Sí. El peso. Muy bien, señor. Bien ahí. Esa es la única fuerza que conocemos. No, mentira. Eso va a ser entonces el peso. Muy bien. Vamos a dibujar acá el peso. Para poder mantener esta cosa en equilibrio, fíjense que acá tenemos el peso. El peso, sí, señor, el peso es una fuerza axial. Fíjense que se distribuye, supongamos que este es un corte, no, la viga sigue para acá, ¿no? Bueno, para que no me digan nada, voy a hacer una, no me emociono, y voy a hacer una, a ver, un área, ¿qué tal, Miren las cosas que me hacen hacer. Voy a hacer un área del coso. Entonces, en esta área nosotros vamos a tener precisamente, ¿sí? Precisamente que el material, fíjense que el peso se distribuye de la misma manera, ¿no? O sea, ¿y qué va a producir? Si este peso sobrepasa, crack, se va a quebrar esta cosa, se va a romper, va a ser push, ¿viste? Se va a romper. ¿Lo entienden a eso? Eso porque le estamos haciendo un esfuerzo axial. Si ustedes tienen un cañito de lapicera, o un palito de madera, o un escarbadiente, ¿me sienten lo que les estoy diciendo? Experiencia en la casa. Fíjense, para quebrarlo, ¿hacia dónde le hacen la fuerza? ¿Cómo es la fuerza que le hacen? ¿Tienen algún palito por ahí? ¿Alguno debe tener? No, no tiene. Bueno, ¿hacia dónde es la fuerza que hacen? Para los costados. Axial. Ah, ¿usted lo tira y lo corta? Dependiendo de dónde se agarre. Tire un escarbadiente, dele, agarre un escarbadiente, tírelo, hágale una fuerza axial. Tire y me avisa a qué hora lo corta. Si lo agarramos de una punta, lo tiramos hacia abajo, digamos. No, vos le haces, sin darte cuenta, una presión hacia abajo, poniéndole los dedos pulgares para arriba, ¿sí? ¿Sí? Fíjese, y ahí, ¡tac!, lo va a quebrar. ¿Por qué? Porque le hace un esfuerzo tangencial. Lo que estás haciendo es el esfuerzo así. ¿Está bien? Este esfuerzo le estás haciendo. ¿Estamos? O sea, lo haces para abajo, y entonces, ¿qué haces? Primero lo vas a ver que se flexiona, ¿está bien? Se deforma y después se corta. ¿Sí o no? Por ahí no alcanza esta flexión exagerada que hice yo. Pero ¿sí o no? ¿Pasa o no pasa eso? Fíjate, lo agarrás de las puntas y tirás de las dos puntas hacia abajo, hacia el piso, digamos. Y ahí lo cortás. ¿Sí o no? Bueno, esa fuerza que ustedes le están aplicando hacia el piso es la fuerza axial. Tangencial. Por eso, tangencial dije, por eso lo cortan. Si yo tiro de un escarbadiente con una fuerza axial, supongo que acá tengo el escarbadiente, y yo tiro con una fuerza para allá,
Con una siempre fuerzas iguales y opuestas porque considero el estado de equilibrio, ¿no? Tiro de esto, o sea que el esfuerzo sea grande lo que hacen las piezas, no lo voy a cortar, me va a costar un montón. Lo que yo le hago es una fuerza, como acaba de decir el compañero, lo agarro de cada punta y lo tiro para acá abajo. Háganme la casa, después me cuentan. Profe, Bueno, entonces el peso sería una fuerza tangencial, ¿no? Ah, está listo, perfecto. Exactamente. El peso es una fuerza tangencial. El No peso entiendo es por una qué. fuerza, en este caso, perdón, alumno, en este caso de que tengo esta viga, sí, ¿no? Esta viga empotrada, o que estuviera empotrada de que acá hubiera otra pared, ¿no? No necesariamente. Ahora, si está apoyada sobre algo, ojo que el peso ya pasa a ser una fuerza de compresión, ¿eh? ¿Estamos hasta ahí? O sea, si acá hubiera otra pared, ¿no? Supongamos, está entre dos paredes, ¿ven el dibujo o no lo ven? Entonces ahí el peso pasa a ser una fuerza tangencial. Perfecto, alumno. ¿Me entendió lo que le dije? Profe, le hago una consulta. Supongamos que no tenemos ahí la otra pared y solamente hay una viga colgada de una pared. Ah, como tenía recién. Claro, generaría un torque, ¿no? Claro, bueno, por eso ahí todavía no terminé. Recién estaba en el peso, che. Perdón. No, pero está bien. Recién estaba por el peso yo. Bueno. Profe, disculpe, entonces estamos diciendo que el peso es una fuerza tangencial si hubiese otra pared. O sea, si También. Ajá. Y ahí Y en bueno, donde ¿y qué es lo está que al hace medio la es pared? una fuerza tangencial, ahí sobre esa cara que está ahí en el medio del cuerpo. Claro, sí, y sobre todas las caras. Esto es una cara ejemplo, ¿sí? Esto es una cara como ejemplo, es sobre todas las caras del cuerpo, el esfuerzo se distribuye, este es el esfuerzo interno, ¿no? El esfuerzo se distribuye, ahora voy a ver cómo hace el esfuerzo. Lo hice al revés, lo tenía que hacer para arriba. Sí, se distribuye, o sea, de una manera uniforme, cualquiera sea la cara. Esta es una cara que yo tomé como ejemplo, la primera que dibujé. ¿Sí? ¿Está bien? ¿Está bien con eso? Ahora voy a dibujar. O sea, sí, tenemos un esfuerzo interno. Bien. Ahora vamos con el esfuerzo interno y la contestar lo que me acaba de decir la alumna. Bueno, entonces va a aparecer este esfuerzo tangencial para allá, ¿no? Que va a ser para, ahí ahora sí, ¿no? Que va a ser para el esfuerzo interno, sería como la reacción al peso del cuerpo. Esta es una ménsula que tiene la alumna el cartel luminoso, ¿eh? Está así puesto, no tiene ningún tensor, nada. Ella me dijo, se te va a caer la estructura. Yo que vos le pongo un tensor. Bueno, entonces, muy bien. Entonces, ¿qué va a pasar acá? Quiere decir que a esta reacción del peso, la pared generaría, ¿sí? O sea, contra la pared vamos a tener estos esfuerzos. ¿Está bien? Estamos hasta ahí. Vamos a tener estos esfuerzos. Y en general, ahí viene alumna lo que me estás preguntando, ¿eh? Para que no se produzca, porque acá se me va a producir un torque, ¿no? Ponele que la reacción del coso no alcanza. Entonces, en general, lo que se le pone es un tensor, por eso llevan esos alambres, los carteles luminosos, para que este tensor haga esta fuerza de tensión y precisamente esta fuerza que se descompone, esta componente de la fuerza de la tensión, es la que va a actuar, digamos, para evitar, digamos, para equilibrar, digamos, toda la tensión de arriba y de abajo. ¿Sí? ¿Está bien? Y a veces, sí. Estamos con esto y fíjense que acá tendríamos la otra reacción de vínculo. ¿Está con eso? Más o menos era lo que me preguntabas, alumna. Sí, profe. Bueno, entonces
recuerden eso, ¿viste? Cuando nosotros tenemos este tipo de estructura, por eso el análisis de una estructura, siempre volvemos con lo que arrancamos. En el análisis de una estructura, nosotros siempre tenemos en cuenta lo que dijimos, tipo de material, las medidas, por supuesto, y el entorno. ¿Cuáles son las fuerzas? ¿Sí? ¿Cuáles son las fuerzas que se van a producir? ¿Sí? En ese material, para ver cómo son las tensiones a las que queda sometido el material. El material tiene tensiones, las fuerzas son externas y el material reacciona con tensiones. ¿Está bien? Entonces, dependiendo del entorno que tenga, bueno, van a ser los esfuerzos que va a tener el material o a los que va a ser sometido el material. Ya les he hecho 10 veces el mismo resumen de distintas formas, pero en algún momento alguien me va a entender. Muy bien. Novedosamente, acá viene una gran pregunta que hizo la alumna recién y que yo no me quería adelantar. Porque alguna alumna me preguntó esto, me parece, hace un rato. Ay, qué lástima que lo voy a reír, no importa. Bueno. Muy bien. Entonces, fíjense que vamos a tener una simplificación, digamos, voy a agarrar, supongamos que esta pieza sigue para allá, o sea, se dan cuenta, esto es una vista de frente nada más, esta pieza seguiría así y así de lo que teníamos dibujado hace un rato, ¿no? ¿Está bien? ¿Lo ven? Sino que como para simplificar la cosa. ¿Estamos hasta ahí? Muy bien. Entonces vamos, si suponemos que nosotros hacemos un corte de este tipo, ¿sí? En la pieza, en cualquier dirección, suponemos que hacemos un corte de ese tipo. Entonces, ¿qué vamos a ver? Que la reacción del material, ¿sí? La reacción del material va a ser hacia acá arriba. Ay, ¿qué tal si cambiamos el color, no? Vamos a decir que hacemos un corte de este tipo, ¿no? Vamos, una sección cualquiera. Entonces, a este esfuerzo voy a tener que la reacción del material va a ser de este tipo, ¿está bien? O sea, estoy viendo las dos, fíjense que estoy viendo las dos fuerzas que actúan sobre esta pieza, la pieza número 1. ¿Me cazan la onda? ¿Sí? Entonces, voy a ver que la reacción del material va a ser así para acá debido a esta fuerza aplicada tangencial. Y la reacción del material debido a esta fuerza de acá abajo aplicada tangencial va a ser de este tipo. ¿Me siguen o se perdieron? Sería como la reacción eso, ¿no? Claro, estas son las dos reacciones. Bien, bien. Exactamente, estas en rojo son las dos reacciones, ¿la ven? ¿Lo podría repetir, por favor? Muy bien. Suponemos ahora que tenemos, ¿no?, todas estas fuerzas externas, unas en dirección de las Y, otras en dirección de las X, y tal cual están dibujadas acá. ¿Ven el dibujo? ¿Lo entienden al dibujo? Eso era lo que yo les preguntaba recién. O sea que tenemos estas fuerzas externas tangenciales a las caras. ¿Sí, ingenieros? Sí. Sí. Estamos haciendo una vista de frente, no una vista en planta, una vista de frente. Bueno, entonces tenemos acá las reacciones de esto, o sea, acá tenemos esta fuerza, ¿no? Este esfuerzo tangencial aplicado sobre esta cara. Voy a trabajar, lo que dije, voy a hacer un corte, o sea, voy a tomar una sección de la pieza y voy a trabajar con esta sección. Trabajo con esta sección de acá abajo. La de arriba no le doy ni pelota. ¿Sí? ¿Lo ven a eso? ¿Hasta ahí me entienden el dibujeire? Sí, profe. Bueno. Sí, profe. Entonces vamos a tener, si acá está actuando externamente esta fuerza, el esfuerzo, o fuerza por unidad de área, después ya vamos a ver quién es el área que estoy considerando, pero el esfuerzo o fuerza por unidad de área, esto vamos a tener, va a ir para acá arriba, ¿sí? ¿Está bien? ¿Estamos hasta ahí? Bueno,
no, vamos a transmitir las fuerzas primero, después vamos a hablar sobre el área. Vamos a hacer con las fuerzas. Entonces la reacción va a ser una fuerza que va a estar acá arriba, va a ser, digamos, la menos FTI, esa, fuerza tangencial I. ¿Está bien? Esta va a ser la FTI, ¿sí? Digamos la menos. Bueno, no importa para dónde vaya mi sistema de coordenadas. La menos FTI. Eso sería la reacción que tengo allá adentro. Ya después le metemos el área, pero por ahora. Acá fíjense que en la cara de abajo está actuando externamente esta fuerza. Entonces la reacción del material va a ser esta FTX para el otro lado, ¿no? FTX. ¿Sí? FTX. Muy bien. Si yo compongo ambas fuerzas, miren lo que saque. Si yo compongo ambas fuerzas, ¿sí? Lo que voy a lograr es una fuerza total resultante perpendicular a la cara. Acá estoy, chicos, ¿eh? Esta sería la pieza 1 que estoy hablando. Fíjense que tengo la reacción a la FTI, la reacción a la FTX, compongo ambas fuerzas, por más que ustedes no lo crean, esto es una composición de fuerzas, no importa, bueno, está medio fuera de escala el dibujito, pero no importa. No me salió, me quedó peor. Bueno, entonces vamos a tener que esa fuerza resultante, si ustedes se fijan, quedó normal al área, ¿no? Quedó a 90 grados del área. ¿Lo ven? Quedó a 90 grados del área. Entonces, esta fuerza quedó como una fuerza normal. Entonces, es como si yo a la pieza o a ese pedazo de pieza lo estuviera sometiendo a una tensión debido a una fuerza axial. O sea, se produce una distribución sobre esta cara, ahí ya voy a tener el dibujito. Se produce una distribución de todas las fuerzas, digamos, por unidad de área de esta cara, se van a producir así. Es como cuando teníamos la otra pieza así, digamos, puesta así, y se distribuía toda la fuerza de tracción así. Es decir que una tensión, ¿sí? Una tensión o una fuerza, las fuerzas axiales, ¿sí? Las fuerzas axiales en un lado de la pieza se pueden traducir como si fuera una tracción, unas fuerzas tangenciales, perdón. Las fuerzas tangenciales, para las fuerzas tangenciales, la reacción del material. Una parte reacciona como si fuera una tensión axial pura. Y la otra, haciendo exactamente el mismo estudio de la reacción, o sea, estudiando esta otra pieza, nada más que está dada vuelta, reacciona como una compresión pura. O sea que un esfuerzo tangencial, una pieza sometida a esfuerzo tangencial, la podemos descomponer en una tensión, en una tracción y en una compresión pura. ¿Entendieron algo o no entendieron nada? ¿Entendieron nada? ¿Cómo, profe? ¿Puede repetir, por favor? Bueno, vamos a ir acá. Vuelvo con todo. Total, a ver, espera que me quiero fijar. Voy a ir de nuevo, voy a hacer todo el coso. Espérate que me quiero fijar que por ahí tengo un dibujo más claro, más acá abajo. Si esto está más claro. Están todas bien. Eso está por las caras de la... Bueno, vuelvo a... Vamos acá. Supongamos, vuelvo a hacer el intento de la explicación. Ay. La agrandé de más, ¿no? Bueno. Supongamos entonces que nosotros tenemos esta pieza, ¿sí? Esta pieza que está expuesta a fuerzas
tangenciales. Hasta ahí la tienen. Entonces, yo lo que quiero ver cómo reacciona el material, cómo se expresan los esfuerzos, ¿sí? Cómo se reacciona el material cuando yo tengo estos esfuerzos tangenciales. Ese es mi interés. Entonces, yo voy a... Si no hay un color que resalte más. Bien, entonces yo lo que hago un corte así en la pieza, y que me va a quedar, ¿sí? Como si fuera, es decir, el corte que estoy haciendo de esta pieza, acá lo voy a dibujar, sería que me quede una cosa así. Entonces vamos a empezar a analizar los esfuerzos. A ver si ahí me entienden mejor. Entonces, una paciencia. Bueno, acá tenemos esto así, y me quedaría esto así, y me quedaría esto así. ¿No? Esto sería el corte 1. A ver, esta goma. Acá tenemos la pieza 1. Y esta sería la pieza 1. ¿Se entiende el dibujo? Sí, sí. ¿Se entiende? ¿Seguro, seguro? Bueno, muy bien. Ustedes se van a fijar, vamos paso a paso. Y esta va a ser un esquema de la 1. Ah, qué inteligente que soy. Bueno, si ustedes se fijan, acá nosotros tenemos una fuerza externa de esta forma. ¿Sí? ¿Lo ven? ¿Lo están viendo? A ver, ¿dónde tengo el puntero acá? Ahí está. ¿Lo ven? ¿A esto? ¿Sí? Fíjense que el sentido era hacia abajo. ¿Sí? Sería en esta cara que tengo acá. ¿La ven? ¿Ven eso, chicos? Sí, profe. Sí, profe. Bien. Entonces, sí, porque si no me paran, por eso me siento inseguro. Entonces la reacción del material va a ser una fuerza, ya me faltó de nuevo el impulso, una fuerza en este sentido, ¿no es cierto? ¿Lo ven a esa? Esta va a ser en verde la reacción del material. O sea, para oponerse a esta fuerza. Vamos acá, tengo esta fuerza externa, punterito. Bien. Tengo esta fuerza externa, ¿sí? Tangencial aplicada en la base. ¿Lo ven? Aplicada en la base. ¿Lo pueden entender a eso, no? Bueno, muy bien. Entonces, al estar aplicado en la base, la reacción, fíjense el sentido, entonces la reacción del material es hacia acá. ¿Estamos hasta ahí? ¿Lo entendieron a eso? Sí, profe. Fíjense bien la sección que estoy tratando, ¿no? Muy bien. Entonces, si nosotros por la regla del paralelogramo, por la regla del paralelogramo, componemos estas dos fuerzas, ¿no? Las sumamos. Suma de vectores, es una cosa sencillita. Sumo estos dos vectores, lo que obtengo es una fuerza resultante de este tipo. ¿Sí o no? Ahí tengo la fuerza resultante de la reacción del material. ¿Me siguen? Sí, profe. Bueno. Ustedes pónganle nombre, por ejemplo, a esta le pueden poner FTX, fuerza tangencial menos, la reacción a la menos fuerza tangencial en X, a la menos fuerza tangencial en Y. O sea, vayan poniéndole nombre así, porque yo no se los pongo, ¿saben por qué? Para no llenar la historia acá. Bueno, entonces, ¿qué es lo que habíamos dicho, alumnos? Que todos los esfuerzos, que como es reacción de material esto, ¿no? Entonces, ¿qué es? No es una fuerza, es un esfuerzo. ¿Estamos hasta ahí? Bien.
Por lo tanto, si es un esfuerzo, ¿qué va a pasar? ¿Cómo se va a distribuir? Se distribuye en todo el área. Muy bien, alumno. Esto se va a ir distribuyendo en toda el área. Muy bien por el alumno. Esta fuerza, que de última la simbolicé como grande, se va a ir distribuyendo en toda el área. ¿Por qué? Porque es el esfuerzo del material. Y nosotros dijimos que el material era isótropo y por lo tanto va a reaccionar, no este puntito igual, todo el material va a reaccionar igual. ¿Sí? ¿Vieron que no es que mantengamos una coherencia con lo que dije? ¿Lo ven a eso? Sí, profe. Muy bien. Quiere decir que en esta sección de este lado, por eso, fíjense cuando nosotros, en esta sección de este lado, esta que tenemos acá, ¿sí? Esta que tenemos acá, empezamos con problemas de internet. En esta sección que nosotros tenemos acá, ¿sí? Esto está actuando, fíjense, normal, o sea, tenemos dos fuerzas tangenciales que se traducen en esta sección como si fuera un esfuerzo de tracción. Díganme si no es un esfuerzo de tracción. ¿Por qué? Porque es normal o perpendicular al área. ¿Lo entendieron ahora? Quiere decir que una parte del material reacciona con un esfuerzo como si fuera un esfuerzo de tracción. Lo que estudiamos al inicio, ¿no? Bueno. Y luego queda por analizar la otra parte. Por ahora, estudien esto, porque si no me voy a quedar sin público. No. Entonces ahora vamos a analizar la pieza, esta pieza, la pieza 2. ¿Sí? Muy bien. Vamos a hacer lo mismo, sino que vamos a hacer el mismo dibujito. Para el análisis vamos a hacer el mismo dibujito, pero fíjense que ahora la pieza va así. Es esta, estoy hablando de la pieza 2, ¿no? Es esta, sino que ahí está dada vuelta. Y es esta. O sea que acá vamos a tener la reacción a esta fuerza, ¿sí? La reacción a esta fuerza, ¿está bien? Va a ser una fuerza de este tipo y la reacción a esta fuerza, estoy hablando acá en la 2, va a ser una fuerza de este tipo. Y fíjense que ni más ni menos volvemos a estar en lo mismo de antes. Si componemos estas dos reacciones, vamos a tener una fuerza, ¿sí? La fuerza componente va a ser así, ¿sí? Esta va a ser la fuerza componente. Entonces, fíjense que vuelve a ser, es como si tuvieran, o sea, la reacción es de atraer, o sea, es atraída por la otra pieza y la otra pieza. Igual que si fuera un esfuerzo de tracción, la reacción es un esfuerzo de tracción. Para esta dirección, escuchen bien lo que les voy a decir. Para esta dirección, ¿sí? Para esta dirección del corte. Ahora, queda como ejercicio para la casa hacer qué pasa con las fuerzas en esta otra dirección, en la otra diagonal. ¿Sí? Y bueno, entonces con esto, este análisis más o menos, ya ha sido como mucho,
con este análisis vamos a seguir el jueves. El jueves a las 9 de la mañana los espero, porque ya es tarde. Hoy, claro, ya se me pasaron 15 minutos. La gente tiene cosas que hacer, ¿no? Como... Bueno, muy bien. Entonces, les agradezco la participación y nos estamos viendo la próxima clase, ¿sí? Perfecto, profe. El Lautaro era, ¿no? ¿Cómo era el que estaba grabando? Lautaro. Soy yo. Lautaro, ya podés cerrar la grabación. Perfecto. Le quería hacer una pregunta. ¿Este material en PDF ya está en Petco? Porque lo había buscado y no lo encontré, capaz que lo busqué mal yo. No, ya está. Fíjate que hay una sección que dice elasticidad. Sí. Ahí debe estar. Ahí está. Si no bueno. me fijo ahora, ¿eh? A ver, me fijo ahora mismo. Sí, A ver, sí. así ya... A ver, fíjate. Una consulta, ¿hay alguna guía de TP o algo así para arrancar? Las guías de TP seguramente se las van a subir. Chao, hasta luego, gracias por venir. No, es que se me están diciendo chao por el chat, perdón, alumno. El tema de coso de la práctica se las van a subir seguramente el primer práctico. Vieron que Jessica dijo que el jueves les iba a hablar un poquito y acerca del práctico del laboratorio, sino que están esperando a ver hasta dónde llego yo para poder, pero sí, yo les voy a decir que lo vayan subiendo al práctico por si le interesa a alguien empezar a hacerlo. Buenísimo. Sí. Muchas gracias, profe. Sí. Profe, una consulta. De nada. Sí. ¿Este módulo es para alguna carrera en especial o podemos elegir o podemos Mira, estamos divididos así. Yo no tengo problemas, ¿viste?